Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola queridos amigos y hermanos, muy buenas tardes, muy bienvenidos. Con ustedes José, Ministerios Graneros de José. Y lunes 19 del 2022, comenzando la semana con ustedes y también al mismo tiempo terminando uno de los libros, un libro importante que además es un libro corto, pero muy sustancioso para entender realmente lo que es el rapto, que ha sido muy mal entendido. Y nos queda el capítulo 9 y 10 y los terminaremos hoy, Dios mediante, y con esto completamos el libro El rapto, visto a la luz de tabernáculos, del doctor Stephen Jones. Vamos con ello. Capítulo 9. Los modelos de Moisés y Jesús. Las instrucciones para la fiesta de tabernáculos en Levítico 23 se distinguen solo en las instrucciones, ¿no? Se distinguen solo 2 días. Sería aquí en las instrucciones para la fiesta de tabernáculos de Levítico 23, se distinguen solo 2 días, el primero y el octavo, como días de reposo. Sin embargo, cuando nosotros miramos más profundamente a los tipos y sombras, un tercer día parece surgir de su escondite. Parece ser el quinto día de tabernáculos, que representa la mitad de la fiesta. En primer lugar, yo creo que los 8 viajes que Moisés hizo al monte Sinaí representan los 8 días de tabernáculos. Al final de su último viaje, él descendió con su cara resplandeciente, llevando las 2 nuevas tablas de la ley. Éxodo 34, 29. Yo pienso que este retorno final llegó a ser celebrado como el octavo día de tabernáculos. En el viaje 1 tenemos Éxodo del 19.3 a Éxodo 19.7, el viaje segundo de Éxodo 19.8 a Éxodo 19.14, el viaje número 3 de Éxodo 19.20 a Éxodo 19.25, el viaje cuarto de Éxodo 20.21 a Éxodo 24.3, viaje quinto, el viaje quinto de Éxodo 24.9, cuando los 70 ancianos se reunieron con Dios. Es un retorno ahí que no se menciona, pero está implícito, ¿no? Viaje sexto, Éxodo 24.15 a Éxodo 32.15, viaje séptimo, Éxodo 31 a Éxodo 32.34 y viaje octavo, Éxodo 34.4 a Éxodo 34.29, cuando la cara de Moisés fue glorificada. Ya mostré el propósito del octavo día antes, que es circuncidar los corazones de los hijos de Dios, haciéndolos sin pecado y presentándolos al Padre. Esto viene al final de su semana de purificación de la muerte. Esto vendrá al final de su semana de purificación de la muerte, es decir, de la mortalidad, así como de la semana de consagración sacerdotal. Pero tome nota que el quinto viaje al monte incluyó a los 70 ancianos y vieron al Dios de Israel, Éxodo 24:10. Yo creo que esto es una declaración muy profética de los tipos con relación al tabernáculos, de tipos, con relación a tabernáculos en el Nuevo Testamento. Bueno, es decir, como estamos diciendo aquí, que esos 7 primeros días de la fiesta de tabernáculos, pues comprenderán
la semana de purificación y al mismo tiempo para la semana de consagración sacerdotal de los vencedores. Pero tome nota, perdón, eso ya lo habíamos leído. El Evangelio de Juan nos da mayor revelación en cuanto a la fiesta de tabernáculos que cualquiera de los otros evangelios del Nuevo Testamento. Hay 8 milagros, señales, es decir, en griego semeion, en Juan 2:11, en el Evangelio de Juan, que hablan de los 8 días de tabernáculos. De la misma manera que los 8 viajes de Moisés al monte lo hacían. Esos milagros o señales son: señal 1, Juan 2, del 1 al 10, las bodas de Caná, convertir el agua en vino. Señal 2, Juan 4, del 46 al 54, el hijo del oficial sanado. Señal 3, Juan 5, del 1 al 13, enfermo en Betesda sanado. Señal 4, de Juan 6, del 1 al 13, dar de comer a los 5.000. Señal 5, Juan 6, del 16 al 25, andar sobre el mar, y Jesús viene a los discípulos. Señal 6, Juan 9, del 1 al 7, el ciego sanado. Señal 7, Juan 11, del 1 al 45, Lázaro levantado de la muerte. Señal 8, de Juan 21 al 3:12, 153 grandes peces atrapados en la red. Bien, como usted puede ver, la quinta señal en Juan muestra a Jesús viniendo a los discípulos en medio del mar de Galilea y a Pedro saliendo para encontrarlo. Es comparable al quinto viaje de Moisés, donde los 70 ancianos subieron para reunirse con el Señor y vieron al Dios de Israel. Juan estructura su evangelio de una forma única. Primero viene la señal, después la reacción de las personas, seguida por las enseñanzas específicas de Jesús que nos ayudan a entender esa señal. Las señales cuarta y quinta, sin embargo, son una excepción a la regla general porque aparecen juntas, espalda con espalda, con la reacción y la enseñanza llegando solo después de que ambas señales están cumplidas. Es como si Juan quisiera atraer la atención a las señales que están en medio de todas. Ambas señales son registradas en la primera mitad de Juan 6 y solo entonces nosotros vemos la reacción de los criticones. Entonces en el resto de Juan 6 es el comentario de la señal cuarta. Juan 7 es la historia de cómo Jesús cumplió tabernáculos y realmente es el comentario de la quinta señal. Usted tendrá que leer por sí mismo Juan 6 y 7 para ver clara la sucesión de eventos y cómo se relacionan con la fiesta de tabernáculos. Como yo dije, la historia en Juan 7 es la historia que ilustra la quinta señal, donde Jesús fue a los discípulos en el medio del mar de Galilea, y Pedro salió para encontrarle. Mateo 14:29. Mire las similitudes. Aquí están. En Juan 6, Jesús le dijo a los discípulos que cruzaran el lago por delante de él en la tormenta, la tribulación. Entonces él vino a ellos después de que habían avanzado unos 25 o 30 estadios. Él vino a ellos después de que ya habían avanzado 25 o 30 estadios, 6:19, que era el medio del lago, la mitad del lago. Cuando Jesús entró en la barca entera fue transportada a Capernaum. Capítulo 6, 21, versículo 21 y versículo 24. Capernaum quiere decir la cubierta del Consolador y habla de la llenura del Espíritu. De la misma manera, en Juan 7 Jesús les dijo a sus discípulos que fueran a Jerusalén delante de él, el capítulo 7, versículo 8, para celebrar la fiesta de tabernáculos, capítulo 7, versículo 2. Entonces más tarde vino Jesús y se manifestó en el templo a la mitad de la fiesta, capítulo 7, versículo 14. Yo también relaciono esto con la profecía de Malaquías 3:1, y vendrá súbitamente a su templo Yahvé, a quien vosotros buscáis.
Luego, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y gritó, en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Este evento ocurrió en el 8º día de Tabernáculos. Esto se relaciona con la historia en Juan 6, cuando Jesús llevó a los discípulos a Capernaum, la cubierta del Consolador. A los vencedores les tiene que ser dada la llenura del Espíritu para volver con el cuerpo glorificado como Moisés y empezar su obra de ministerio sacerdotal en la tierra, pudiendo cambiar sus vestidos, es decir, sus cuerpos, de físicos a espirituales a su voluntad. Los tipos de ambos, Nuevo y Antiguo Testamento, muestran que este es el propósito del 8º día de Tabernáculos. Así, si resumimos nuestros resultados, vemos que la fiesta de Tabernáculos empieza por dar a luz a un hijo varón, el Hijo de Dios, es decir, dando inmortalidad a los vencedores. También empiezan los 7 días de purificación por haber tocado cuerpos muertos, que nuestros propios cuerpos, antes de ser glorificados, son cuerpos muertos. Así como el comienzo de una consagración de 7 días para el ministerio sacerdotal. Como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues estaba todavía habitando el cuerpo mortal. Bien, Jesús vendrá entonces a los vencedores vivientes a la mitad de la fiesta, quizás en el 5º día, en la fiesta de trompetas, más de 2 semanas antes, en el 5º día. Vamos a leerlo, que lo hemos leído mal. Jesús vendrá entonces a los vencedores vivientes a la mitad de la fiesta, quizás en el 5º día. En la fiesta de trompetas, más de 2 semanas antes, los muertos fueron levantados para recibir al Señor, pero parece que a la mitad del tabernáculos, los vencedores vivientes representados por Pedro saldrán para recibirle. ¿Qué? 2 raptos. Bien, no hay ninguna declaración bíblica que diga lo contrario. Pablo en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17, nos da simplemente el orden de eventos. Vamos a poner simplemente el orden de eventos, pero no nos da los detalles. Dice así, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese luego nosotros no dice exactamente cuánto tiempo, que sea inmediato, no dice los días o el tiempo que tiene que mediar. Así, primero los muertos serán levantados y nosotros les encontraremos sobre la tierra en el aire. El próximo evento será el arrebatamiento de los que vivimos y los que hayamos quedado. Esta no es una declaración que establece el tiempo o el momento de los que establezca, mejor dicho, establezca el tiempo o momento de los eventos, solo establece su orden. La única declaración de Pablo sobre el tiempo o momento de los eventos viene antes en el versículo 15, diciendo que nosotros, los que estemos vivos, no precederemos a los que ya durmieron. El tocar de la trompeta en la fiesta de trompetas significa una reunión de líderes, los vencedores, en una resurrección de entre los muertos, pero el tipo profético en Moisés y Jesús nos muestra que Jesús viene a los vencedores vivientes a la mitad de tabernáculos, y Pedro, entre comillas, que sale para encontrárselo. Además, si ha de ser un periodo de 7 años de tribulación, entonces es representado por la tormenta. Por la tormenta en Galilea. Bien, he hecho una anotación aquí para que se entienda un poquito mejor. Repito, pero el tipo profético de Moisés y Jesús nos muestran, o los tipos, mejor dicho, ¿verdad? Serían los tipos proféticos. En Moisés y Jesús nos muestran que Jesús viene a los vencedores. Les aseguro que yo lo había corregido esto, lo había leído justo antes de grabarlo, pero aún así veo que hay todavía errores.
Bien, repito, pero los tipos proféticos en Moisés y Jesús nos muestran que Jesús viene a los vencedores vivientes a la mitad de tabernáculos, y cuando Pedro salió de la barca, para encontrárselo, y cuando Pedro salió de la barca para encontrárselo. Además, si ha de ser un periodo de 7 años de tribulación, entonces es representado por la tormenta en Galilea. Tenga presente entonces que Jesús se presentó en la mitad del lago, no al principio o al final. Y en el caso de Moisés lo mismo, aunque, bien, o al final, eso podría hablar de una posición de a mitad de la tribulación, aunque yo no creo necesariamente, subrayamos, no creo necesariamente, en un periodo de tribulación de 7 años, creo que Cristo vendrá a aquellos que estén vivos a la mitad de la fiesta de tabernáculos de algún año, cuando se cumpla la fiesta histórica. Pero en otro sentido, Él también vendrá semanas antes en la fiesta de trompetas para levantar a los muertos. Es decir, los vencedores vivos primero son levantados, arrebatados, y 2 semanas después, ¿verdad?, en la fiesta de la fiesta de trompetas, en tabernáculos, pues ya es cuando viene la resurrección, la transformación, los vencedores que estaban vivos en la tierra, que están vivos en la tierra en ese momento, reciben sus cuerpos glorificados. Es decir, que sería un rapto, un arrebatamiento en dos fases, por decirlo de alguna manera. Por esta razón es importante entender los días de fiesta. Ellos son los tiempos prefijados, los moedín. En la profecía, y aunque los tipos o las fiestas señaladas, los tiempos señalados, prefijados o señalados, ¿no? Prefijados o señalados. En la profecía, y aunque los tipos y señales son para esconder tanto como para revelar, hay una cierta cantidad de información que es revelada claramente. Habrá siempre un poco de oscuridad, claro, y por eso nosotros debemos tener cuidado para no estar excesivamente confiados en nuestro entendimiento de los tipos o figuras simbólicas que profetizan de cosas futuras. Bien, nos vamos al capítulo 10, las calificaciones para el sacerdocio. Por lo que nosotros hemos expuesto hasta ahora en este estudio, debe quedar claro que la comprensión evangélica del término rapto o arrebatamiento debe modificarse. El término griego que Pablo usa en Primera de Tesalonicenses 4 al 17, traducido arrebatados o arrebatados afuera, es arpazo, en griego es arpazo. El propósito obvio del arpazo es para recibir al Señor en el aire. Aunque la ubicación tiene algo que ver con esto, el énfasis no está en la ubicación, sino en la propia reunión de los vencedores con el Señor. Y claro, con quién nosotros nos estaremos reduciendo, es decir, con el Señor. Ahí es donde está el énfasis, la reunión y con quién nos reunimos. La reunión se localiza en el aire, en vez de bajo tierra o en el cielo. Por lo tanto, los muertos deben ser levantados para reunirse con Él en el aire. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a representar eventos espirituales con nuestra mente carnal, reforzados con libros y películas en cuanto al viajar al espacio exterior, que nosotros tendemos a olvidarnos del propósito real del arpazo. En Hechos 8 del 39 al 40 leemos cómo experimentó Felipe el arpazo, es decir, el rapto, el arrebatamiento. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató, arpazo, a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Como vemos, Felipe no tuvo que dejar la tierra, sino que él tuvo una experiencia espiritual en la que pudo trascender las limitaciones físicas del cuerpo. Su nombre significa amante de caballos, que habla proféticamente de la compañía del caballo blanco de Apocalipsis 19:14, de alguna manera. Pedro manifestó un tipo de arpazo, representó
más bien, creo que encajaría mejor, representó un tipo, de arpazo cuando él vino sobre el agua para reunirse con Jesús y escoltarle a la barca con los discípulos. Mateo 14, 29. En este caso no se usa la propia palabra, pero la historia profética ilustra el principio. De nuevo, no hay ninguna indicación de que Pedro fuera al cielo o al monte del que Jesús había venido. Si él lo hubiera hecho así, esto podría haber indicado un rapto en el sentido que la Iglesia enseña. Sin embargo, Pedro sí trascendió las limitaciones del físico del cuerpo. Es decir, Pedro cuando camina sobre el agua no se va con Jesús al lugar donde había venido Jesús, sino que juntos regresan a la barca. Lo mismo que cuando los discípulos salieron a recibir también a Pablo en Roma, es la misma palabra, dice que recibieron a Pablo y no se fueron con Pablo al lugar donde había venido Pablo, sino que Pablo fue con ellos, una vez reunidos, a donde habían venido esos discípulos, es decir, a Roma. Arpazo se usa en Apocalipsis 12:5, donde el hijo varón, el Hijo de Dios, fue arrebatado para Dios y para su trono. Uno puede argumentar que esto se trata de una ubicación para su trono, pero realmente se trata de trascender las limitaciones terrenales y ascender al trono, en términos espirituales, no físicamente, ¿no? Para su trono. Esto se aplica al mismo Jesús, el original Hijo de Dios, pero también a los integrantes de su cuerpo que reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. El último propósito de reunirse con Cristo sin tener en cuenta la ubicación es ser unidos con él en unidad como un cuerpo. Es la reunión entre la cabeza y el cuerpo para crear un nuevo hombre corporativo, un cuerpo con muchos miembros. Mirándolos desde un punto de vista matrimonial, serán una sola carne. También podemos acercarnos a esto desde el ángulo de las leyes sacerdotales. Después de todo, los que sean levantados en la primera resurrección, junto con los vencedores que estén vivos y permanezcan en aquel tiempo, serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Apocalipsis 26. Yo ya he mostrado cómo se necesitan 7 días completos para consagrar a los sacerdotes, o sea, los 7 primeros días de la fiesta, y cómo eso cubre los 7 días de tabernáculos. Pero hay más. Levítico 21 del 17 al 20 dice: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Y va a citar ahora qué tipo de defectos: varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ya que Ezequiel hace claro que la orden de Melquisedec, es decir, los hijos de Sadoc, representaban a esta orden de Melquisedec, ciertamente tendrá el derecho de ministrar ante Dios. Es claro que ellos no tendrán estos defectos. Esto parece patentemente claro, por supuesto, porque el cuerpo glorificado no será en absoluto defectivo. Defectivo será más bien defectuoso. Tampoco significa que aquellos que habían tenido tales defectos en sus vidas serán descalificados como sacerdotes del orden de Melquisedec. Más bien indica que todos aquellos que tuvieron tales defectos pero vencieron serán sanados, ¿no?, en ese momento. Pero más allá de eso, nosotros debemos mirar también al nivel corporativo y no solo al cumplimiento individual de estos requisitos. Dios está reuniendo un hombre corporativo que funcionará como un sacerdote corporativo. Esto no solo le exige a cada miembro del cuerpo que sea sin defecto en ese día, sino también exige que la cabeza sea unida al cuerpo.
Sin la cabeza unida al cuerpo, este sacerdote corporativo todavía no calificaría para ministrar a Dios en el santuario del cielo. Es por esto que la cabeza debe venir y el cuerpo debe ser arrebatado para encontrarla. Ese es el punto de encuentro donde este sacerdote corporativo quedará calificado para ministrar en este nivel de ministerio. Uno podría argumentar que tantos individuos a lo largo de la historia han calificado para gobernar con Cristo porque ellos se han unido a Cristo como su cabeza. Bueno, perdón, he corregido esta frase para que se entienda un poquito mejor. Dice, se podría argumentar que muchos individuos a lo largo de la historia han calificado para gobernar con Cristo porque ellos se han unido a Cristo como su cabeza. Eso es ciertamente verdad. Cada individuo es un templo de Dios en sí, pero cada individuo también es una sola piedra viviente, primera de Pedro 2:5, dentro o en un templo corporativo. Este templo corporativo está siendo construido con las piedras vivientes o vivas sobre la piedra angular de Cristo y el fundamento de los apóstoles y profetas, como nos dice Efesios 2, del 19 al 22. En tanto que este nuevo hombre corporativo se representa como un sacerdote del cual somos miembros, no estará calificado para gobernar hasta que este nuevo hombre tenga una cabeza unida al cuerpo. La cabeza no puede unirse al cuerpo hasta que todos los miembros de ese cuerpo hayan nacido y sean unidos al cuerpo. Una vez que cada miembro llamado a ser vencedor se haya unido a ese cuerpo corporativo, valga la redundancia, entonces y solo entonces la cabeza se reunirá con el cuerpo para completar la calificación según la ley, para que el cuerpo esté calificado según la ley. Note el modelo del templo de Salomón. El trabajo de fabricar las piedras se hacía fuera del sitio. Primera de Reyes 6:7, del propio sitio donde se estaba edificando el templo. Cuando estaban listas, entonces las piedras se llevaban al lugar, se trasladaban de la cantera donde eran labradas y talladas a la medida exacta y se colocaban en el lugar correspondiente y allí se edificaban. Cuando todo quedó listo, entonces la gloria de Dios bajó para llenar ese templo. Así será con nosotros. El propósito de la fiesta de trompetas es traer de vuelta a los vencedores muertos, que son las piedras vivientes ya completadas en el pasado. Luego vendrá el jubileo, donde los vencedores vivientes, como Jacob, recibirán el nuevo nombre Israel. Y luego vendrá la fiesta de tabernáculos, entonces, voy a poner aquí para que no sea redundante, entonces vendrá la fiesta de tabernáculos donde los vencedores vivientes serán llevados a la inmortalidad, porque Cristo no se uncirá desigualmente ni él se casará con carne extraña. Mientras que nosotros seamos mortales no podremos unirnos con una cabeza inmortal. Así, los vencedores vivientes deben ser transformados en un momento, como dice, transformados en un momento, en griego átomos o en español átomo, en un abrir y cerrar de ojos, transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios 15, 51 al 52. Pero todavía no será el final, porque se requerirán 7 días de purificación antes que ellos puedan presentarse al Padre. A la mitad de la purificación, bueno, esto también del tiempo, en un momento, puede referir al tiempo, en un instante, pero también se hace referencia al átomo, a que nuestra transformación será a nivel atómico, ¿no? Es decir, cada átomo de nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo de luz, en un cuerpo glorificado. Pero todavía no será el final, porque se requerirán 7 días de purificación antes de que ellos puedan presentarse al Padre en el cielo. A la mitad de la purificación, probablemente en el 5.º día, Cristo vendrá a los discípulos a la mitad de la fiesta para unir, es decir, a la mitad de la fiesta del 5.º día, para unir
a la cabeza con el cuerpo. La razón por la cual Él debe venir antes del octavo día de tabernáculos es darle una cabeza al nuevo hombre corporativo. Solo entonces estará el cuerpo completo y podrá presentarse sin defecto a Dios según la ley de la ordenación sacerdotal del octavo día. Entonces, en el octavo día, este nuevo hombre completo se presenta a Dios en el santuario del cielo, después de lo cual emergerá del santuario para manifestar su gloria a las personas en la tierra, como fue hecho en Levítico 9 en la consagración de Aarón y sus hijos. Bien, permíteme que repitamos esta última porción completa, aunque sea un poquito larga, para clarificar. Bien, el propósito de la fiesta de trompetas es traer de vuelta a los vencedores muertos, que son las piedras vivientes ya completadas en el pasado, a lo largo de la historia. Luego vendrá el jubileo, donde los vencedores vivientes, como Jacob, recibirán el nuevo nombre Israel. Perdón. Entonces vendrá la fiesta de tabernáculos, donde los vencedores vivientes serán llevados a la inmortalidad, porque Cristo no se uncirá desigualmente, ni él se casará con carne extrañas. Ni se casará con carne extraña. Mientras que nosotros seamos mortales, no podremos unirnos con una cabeza inmortal. Así, los vencedores vivientes deben ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en griego es átomos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como dice 1 Corintios 15 del 51 al 52, pero todavía no será el final, porque se requerirán 7 días de purificación antes de que ellos puedan presentarse al Padre. A la mitad de la purificación, probablemente en el 5.º día, Cristo vendrá a los discípulos en esa mitad de la fiesta del 5.º día, digamos, para unir la cabeza con el cuerpo. La razón por la cual Él debe venir antes del 8.º día de tabernáculos es darle una cabeza al nuevo hombre corporativo. Solo entonces estará el cuerpo completo y podrá presentarse sin defecto a Dios según la ley de ordenación sacerdotal. Entonces, en el 8.º día, este nuevo hombre completo se presentará a Dios en el santuario del cielo, después de lo cual emergerá del santuario para manifestar su gloria a las personas en la tierra. Regresan del cielo a la tierra, en el mismo día 8.º suben, en el mismo día después de presentarse al Padre, regresan para manifestar su gloria a las personas en la tierra, como fue hecho en Levítico 9 o como era hecho en Levítico 9 en la consagración de Aarón y sus hijos, o como fue, mejor dicho, sí, que habla de Aarón y sus hijos. Esto comenzará una nueva administración en la tierra, una nueva, digamos, edad o era de administración en la tierra, Daniel 7:18, y el reino de Dios, es decir, el reino de la piedra, esa que fue cortada sin manos, irá creciendo hasta que llene la tierra entera, Daniel 2:35. La tierra no se destruirá por este fuego de la presencia de Dios. El fuego es su gloria que destruirá todo pecado y toda corrupción. Esto es importante. En esa nueva era que comienza, la tierra no es destruida por fuego, como se dice, porque el fuego es la presencia de Dios, es la gloria de Dios, que destruirá todo pecado y toda corrupción. Hay que tomarlo no en sentido literal, sino en el significado espiritual. Cuando toda forma y estructura de la creación hayan acabado su rebelión y hayan venido una vez más a estar bajo la autoridad del Creador, entonces se podrá decir que todas las cosas han sido puestas bajo sus pies y Dios es todo en todos. 1 Corintios 15:28. La muerte misma será destruida. 1 Corintios 15:16, es decir, el lago de fuego ya deja de ser necesario, que es la segunda muerte. El gran jubileo de la creación será declarado y el plan divino habrá sido completado. Saben que el lago de fuego hace el efecto de la segunda muerte para aquellos que no la pasaron durante el tiempo de su vida en la tierra, obviamente, pero toda la humanidad va a pasar por esa segunda muerte
porque toda la humanidad va a ser rescatada al final. Bien, pues hasta aquí el fin de este libro. Colocaré el enlace de descarga también en la descripción para que ustedes, si quieren, aunque ya saben dónde lo tienen, también en la columna derecha de Blog Tabernáculos, donde dice libros revisados, corregidos y revisados del Dr. Stephen Jones, de ahí también lo pueden entrar y descargarlo. Incluso también en la columna de la derecha del blog Graneros de José. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo y este libro. Es un libro tremendo, ¿verdad?, que nos abre mucho los ojos al auténtico significado de lo que es el rapto. El próximo libro que vamos a abordar, estoy en dudas, yo creo que va a ser en este capítulo, sustituyendo al rapto, van a ser el significado bíblico de los números del 1 al 40, o bien el divorcio y nuevo matrimonio no es pecado. Se lo quiero poner porque es especial un amigo mío, Javi, que creo que está esperando por ello. Así que pronto lo vamos a ver. Bien, el siguiente vídeo que haremos mañana o pasado mañana, Dios mediante, pues ya estaremos viendo otros 1 o 2 capítulos de mi libro, de mi libro que estamos actuando ahora, Reflexiones al otro lado del Jordán. Un abrazo en el Señor para todos, a Él los encomiendo para que les proteja y los cuide. Por favor, oren por nosotros, por nuestro ministerio, porque el Señor divulgue y difunda esta revelación tremenda. Hoy me ha contactado en un mensaje una persona de México, un mensaje muy alentador, diciendo que hace 3 años conoció el ministerio GKM, God Kingdom Ministry, y después pues se ha encontrado con YouTube y con el testimonio mío. No sé si se referirá a ese bautismo de Espíritu Santo y fuego o al testimonio de traducción de la obra del Dr. Stephen Jones, no sé cuál de los dos, ya me lo dirá. Y ha sido, pues de verdad que estas cosas no es el único, porque de vez en cuando el Señor hace que gente llegue a este mensaje. Él también era un seguidor de Rinaldo Texidor, del negro ese tan maravilloso, que fue uno de los precursores de Tabernáculos, y entonces pues eso también nos une en común. Fue a través de los vídeos precisamente que están colgados ahí en el canal de YouTube, y que mira, ha sido una buena idea, si ha querido así, para que los que están buscando a Rinaldo puedan encontrar también al Dr. Stephen Jones. Bien, mis amados, pues hasta entonces, que Dios les bendiga mucho, pásenlo bien.